Avíseme si me escuchan. Buen día, doctor. Sí, se lo escucho. Muy bien. Empezamos entonces un tema que es muy importante y es el tema de los aminoácidos que se convierten en urea-creatinina y cómo el organismo va a generar a estos compuestos. Bien, vamos a la siguiente. Fíjense, los aminoácidos, ya los hemos definido muchas veces, son biomoléculas simples que están formadas por la unión de un grupo carboxilado y un grupo nitrogenado a un solo carbón. Esa es la característica propia de los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos proteicos y más de 300 aminoácidos no proteicos. El aminoácido más sencillo que existe es la glicina. La glicina tiene un carbón alfa al que está unido el grupo carboxilato y está unido el grupo nitrogenado y tiene un hidrógeno como cadena R. Los aminoácidos los conocen perfectamente y ahora vamos a ver qué pasa con ellos. Nosotros tenemos un pool de aminoácidos. Un pool de aminoácidos significa que hay un lugar donde se concentran los aminoácidos y los aminoácidos pueden entrar a partir de las proteínas alimentarias, las proteínas que consumimos diariamente a través del intestino delgado ingresan como aminoácidos y tenemos circulando aminoácidos y también son eliminados a través de esta vía. Los aminoácidos pueden ingresar también, ya sea por infusión. Cuando hay que dar alimentación parenteral a los pacientes, se requieren infusiones de aminoácidos. También contribuyen las grasas, contribuyen varias fuentes para los aminoácidos y los aminoácidos del pool de aminoácidos libres se dirigen a diferentes partes. Uno de los roles más importantes de los aminoácidos es formar proteínas en los tejidos, no cabe duda, y cuando las proteínas experimentan una proteólisis, se degradan y se convierten en aminoácidos. También los aminoácidos son convertidos en carbohidratos o grasas y se va eliminando aminoácidos por la orina, aminoácidos por el sudor, etcétera, etcétera. Entonces va constantemente renovándose un turnover de aminoácidos. Entran aminoácidos a este pool y salen proteínas, entran proteínas y salen aminoácidos, intercambiando constantemente todo este compuesto. Si nosotros vemos entonces los aminoácidos absorbidos, aminoácidos desaminados, la renovación proteica, aminoácidos disponibles, un 80% de aminoácidos disponibles, aminoácidos en proteínas y otros destinos. Los aminoácidos son unas moléculas muy versátiles, no solamente van a formar proteínas, los aminoácidos participan en la formación de la creatinina, participan en la formación de las purinas, de las midinas, de los nucleótidos, participan en la formación del EM, es decir, muy, muy versátiles porque van a muchos sitios y no solamente a la formación de proteínas. Aquí tenemos los aminoácidos ingresan por la dieta. En algún momento estos aminoácidos van a entrar a degradarse y los aminoácidos que se degradan como unos esqueletos de carbón, la parte que no tiene nitrógeno, y el grupo amónico, amoníaco nitrogenado por otro lado. Los esqueletos de carbón de los aminoácidos van a formar cetoácidos. Los principales cetoácidos se encuentran en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, los esqueletos de carbón de los aminoácidos se incorporan al ciclo del ácido cítrico y de ahí salen ya sea para otros compuestos o para la gluconeogénesis para formar particularmente glucosa. El grupo nitrogenado de los aminoácidos va en algún momento a formar estructuras, hemos dicho, como parte de los nucleótidos, etcétera, pero también se convierte en un compuesto que es la base para que se sintetice la urea. La urea es el producto final de la degradación del grupo nitrogenado de los aminoácidos. Tenemos el ciclo de la urea con carbamoil fosfato que se inicia, se produce la urea y la urea se genera en el hígado y se elimina por riñón. Otra vuelta, aminoácidos, hay muchos aminoácidos que no se excretan, no se almacenan, van a dar directamente energía, tienen su grupo alfa amino que se convierte en urea, se excreta, sus esqueletos de carbón que van a formar
intermediarios del ciclo de Krebs o del ciclo de ácidos cítricos, y hay aminoácidos cetogénicos y aminoácidos glucogénicos. De los 20 aminoácidos proteicos, 18 son glucogénicos, es decir, que van a ir a formar azúcar, y 2 son cetogénicos. Los cetogénicos por excelencia son los 2 aminoácidos que tienen las L's, leucina y lisina. Otra vuelta vemos aminoácidos, el pool de aminoácidos que se van a convertir en proteínas, las proteínas que se van a convertir en aminoácidos, el grupo nitrogenado de los aminoácidos que se va a eliminar como ura, también se elimina un poco de nitrógeno como ácido úrico y como alantoína. Los aminoácidos van a formar estructuras muy importantes independiente de las proteínas, como es el glutatión, que es un compuesto que está encargado de sacar a los radicales libres en todos los tejidos, pero particularmente en los glóbulos rojos. También van a formar neurotransmisores, poliaminas, van a formar el grupo M y el grupo M terminará como pigmentos. Bien. ¿Cómo se sintetizan los aminoácidos? Hay que recordar que de los 20 aminoácidos, 10 son esenciales, es decir, que el ser humano necesita ingerir esos 10 aminoácidos esenciales. Y los otros 10 aminoácidos son no esenciales nutricionalmente. Significa eso que podemos sintetizar en el cuerpo. En los orígenes de la humanidad, estamos hablando 10.000, 20.000 años antes, en los primeros humanoides, sí podían sintetizar todos los aminoácidos, pero en la medida que ha ido evolucionando el ser humano, ha ido perdiendo la capacidad de sintetizar todos los aminoácidos, por lo tanto tiene que ingerir aminoácidos que se llaman esenciales nutricionalmente, y los otros sí los puede formar, pero en nuestro cuerpo sí existe la maquinaria para formar los aminoácidos, pero lo que falta un poco son las enzimas, y el mismo hecho de evolutivo ha hecho que esas enzimas no actúen, pero con ingeniería genética sí se puede reactivar. Y en algún momento, cuando el hombre esté saltando de planeta en planeta, no van a estar vitamina C, se va a formar en el cuerpo, y no van a estar una provisión extraordinaria de aminoácidos, porque muchos aminoácidos pueden formarse también en el cuerpo. Es decir, se va a activar una maquinaria que está guardada por muchísimos años adentro. Bien, entonces las bacterias y las plantas son capaces de sintetizar aminoácidos esenciales. Los aminoácidos se encuentran en todas las proteínas animales, sean esenciales o no esenciales. Entonces nosotros decimos que son proteínas de primera calidad, aquellas proteínas que se originan en productos de los animales cárnicos, como es la leche, la carne y el huevo, constituyen las proteínas de primera calidad. Y son proteínas de segunda calidad, aquellas que se encuentran en vegetales, cereales, legumbres, pero que les falta algún aminoácido esencial, por eso se llaman proteínas de segunda calidad. Sin embargo, si una persona decide ser vegetariano, puede ser absolutamente, tendría que mezclar a diferentes aminoácidos. En algunos cereales vegetales falta un aminoácido esencial, pero en otros existe ese aminoácido, y el conjunto, la mezcla de cereales, hace que la persona consuma la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales y no tenga carencia de ellos. Hay un producto que es muy común en nuestro medio que se llama el tarwi o chuchusmote, que por sus cualidades extraordinarias tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces es como una proteína de primera calidad, a pesar de que es una proteína vegetal, pero tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, uno debe buscar productos que puedan mezclar en el caso de ser vegetariano para tener la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales. O que he dicho, 10 aminoácidos son esenciales y esos tienen que consumirse en la dieta. Y los otros 10 aminoácidos se producen en el cuerpo porque tenemos las enzimas y tenemos los sustratos para formarlos estos. Cuando una persona no se alimenta con proteínas o no tiene los aminoácidos esenciales, en la dieta lleva kwashiorkor y lleva a un balance nitrogenado negativo. El balance del nitrógeno, vuelvo a decir, puede ser positivo o negativo. Y la falta de un solo aminoácido esencial, da lugar a un balance negativo de nitrógeno.
Se pierde nitrógeno también en muchas situaciones y se pierde y se gana también en algunas otras situaciones. Se pierde nitrógeno por la orina, por las heces, por la sudoración, la transpiración y las enfermedades, y se gana en el embarazo o en la hiperalimentación parenteral. Una mujer embarazada tiene una gran cantidad de nitrógeno. Una persona que está con una enfermedad carencial, una enfermedad terminal, tiene una pérdida muy grande de nitrógeno, entonces tiene un balance negativo de nitrógeno, y la otra persona en el embarazo o en la hiperalimentación parenteral o la alimentación parenteral como tal, tiene un balance positivo de nitrógeno. El nitrógeno es imprescindible porque el nitrógeno lo adquirimos a partir de los aminoácidos, y si no hay nitrógeno no se forman los otros compuestos, hay un déficit de proteínas circulantes, hay un déficit de proteínas musculares, hay un déficit de producción de nucleótidos, un déficit de producción de hemoglobina, sobreviene anemias, etcétera, etcétera. Bien, el balance nitrogenado negativo es una condición en la que el nitrógeno excretado es mayor que el ingerido. Obviamente puede darse esas situaciones también. Y el déficit de un simple aminoácido esencial, vuelvo a decir, hace que se altere la síntesis de proteínas, aumente el catabolismo de los aminoácidos y lleva a un balance nitrogenado negativo. Una persona con un balance nitrogenado negativo es una persona que escasamente puede realizar actividad física, tiene cansancio, no puede hacer las actividades, lo único que tiene es sueño, ganas de dormir, está como si fuera desnutrida absoluta, a pesar de que puede alimentarse con otros productos, pero la ausencia de aminoácidos esenciales le lleva a ese problema. Por lo tanto, nuestra alimentación debe contemplar aminoácidos esenciales en la dieta y los aminoácidos no esenciales que se produzcan en nuestro organismo para evitar situaciones de balance nitrogenado negativo que afectan mucho a la persona. Si nosotros recordamos, los aminoácidos esenciales nutricionalmente son 10 y tienen un mnemotécnico para recordarlos. El mnemotécnico se llama el Hall privado de Tim. Esto lo hemos visto muchas veces. Esta palabra en inglés traducida y vuelta a un español es un inglés un tanto apache, pero da lugar a que tengan en las letritas los aminoácidos que corresponden, excepto la prolina. La prolina aquí, si ven, está con amarillo. La prolina no es esencial. La prolina es un aminoácido no esencial, es decir, no debería estar en este grupo, pero para que la frase salga completa, sí se la coloca. Aquí tenemos en el Hall la palabra HALL, significa histidina, arginina, leucina y lisina. La palabra pri o pro es la prolina, valina y treonina. La THE en inglés es F, se pronuncia como F, es fenilalanina. Y este grande Tim, que significa Timoteo, es el diminutivo de Timoteo. Tim significa triptófano, isoleucina y metionina. Entonces, los 10 aminoácidos esenciales están expresados en esta frase, el Hall privado de Tim. ¿Cuáles son los 10 aminoácidos esenciales? Histidina, arginina, leucina, lisina, valina, treonina, fenilalanina, triptófano, isoleucina y metionina. Hay que reconocer que prolina, vuelvo a decir, no es un aminoácido esencial, y que histidina y arginina se los considera semiesenciales porque en un momento dado sí se pueden producir en el organismo y se tienen que producir. La arginina va a ser la base para formar el óxido nítrico, y la arginina se produce muy fácilmente en nuestro cuerpo, lo mismo que la histidina. Sin embargo, están considerados semiesenciales y se debe ingerir en una dieta, particularmente en los niños. El hecho de ser semiesenciales no excluye que no se lo consuma, se debe consumir en la dieta. Los productos cárnicos tienen todos estos aminoácidos, carne, leche y huevo, productos de animales, contienen a todos estos aminoácidos. Entonces, vamos analizando algunos de ellos y sus roles que tienen importantes, y vemos lo siguiente. La histidina y arginina son semiesenciales. La arginina es absolutamente requerida en niños, a pesar de que la podemos producir nosotros, sí debe tener una dieta el niño con arginina y con todos estos aminoácidos.
La histidina se encuentra en el músculo carnoso, por lo tanto es la fuente de proteína más importante y de histidina es la carne. También se encuentra en algunos productos como es la carnosina, beta-alanina, histidina, etc. Eh, los aminoácidos no esenciales, tienen un mnemotécnico y es el de tres gatos. Los tres gatos simbolizan lo siguiente: 3 con G, glutamato, glutamina, glicina; 3 con A, alanina, aspartato, asparagina; una con T, ya la palabra de gatos, T, la cisteína que se vuelve O y la serina. Entonces, el mnemotécnico tres gatos identifica los aminoácidos no esenciales, los aminoácidos que sí producimos en el cuerpo, y a este le agregamos la prolina más y tenemos los 10 aminoácidos. Hay algunos derivados de la prolina y de la lisina que muchos autores consideran que deben ser aminoácidos no proteicos y de los 20 subirían a 22. Sin embargo, yo considero que son aminoácidos que han sido modificados, han sufrido modificación covalente y la modificación covalente les ha dado la posibilidad de convertirse en un producto hidroxilado como es la hidroxilisina y la hidroxiprolina, pero eso no los hace diferentes. Que se encuentren en el colágeno en gran cantidad es una cosa muy diferente, pero no son aminoácidos nuevos, sino son aminoácidos que ya existen en el cuerpo o que ya han ingresado y que solamente han sufrido una modificación covalente. Los aminoácidos no esenciales es parte del tema de hoy día, cómo se van a sintetizar, porque hemos dicho los esenciales se introducen por los alimentos, por la dieta, entonces esos no tenemos por qué analizar cómo se van a formar en el cuerpo, pero los no esenciales sí. Y los no esenciales de ellos, que son 10, hemos dicho, 8 se forman desde intermediarios anfibólicos, es decir, a partir de cetoácidos, 8 aminoácidos cetoácidos. El grupo más grande de cetoácidos en la célula está en el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, los diferentes intermediarios del ciclo de Krebs contribuyen para la formación de 8 aminoácidos. 2 aminoácidos derivan de aminoácidos esenciales. La tirosina deriva de la fenilalanina y la histidina deriva de otros compuestos como es la glicina o la serina u otros compuestos. Derivan, sin embargo, vuelvo a decir, la tirosina deriva de la fenilalanina y se ha visto que la histidina podría también a partir de la metionina. Bien, la cisteína deriva del homocisteínato y el homocisteínato es un precursor que tiene como glicina y serina la base para que se forme cisteína. La cisteína va a generar a la homocisteína. La homocisteína es un marcador biológico. La homocisteína nos indica que la persona o tiene una inflamación a nivel de los vasos o tiene una predisposición a aterosclerosis o tiene una predisposición a diabetes. Entonces, la homocisteína, que es un derivado de la cisteína y de la glicina, se convierte en un marcador biológico de enfermedades y se puede pedir en un laboratorio un análisis, una analítica para ver cómo está este compuesto. Si la homocisteína está muy elevada, se relaciona, vuelvo a decir, con enfermedades propias de las arterias como aterosclerosis y se relaciona obviamente con infarto de miocardio, se relaciona con diabetes mellitus y con procesos inflamatorios crónicos. Ahora, los aminoácidos, vuelvo a decir, que se forman de aminoácidos esenciales, tenemos a la fenilalanina que nos forma a la tirosina. Sin la tirosina, si no se formara la tirosina, no tendríamos las catecolaminas. La fenilalanina es un aminoácido esencial que forma a un aminoácido no esencial. Las personas caucásicas y de alguna parte del norte de Europa carecen de una hidroxilasa, porque la fenilalanina para formar tirosina tiene que hidroxilarse. La fenilalanina tiene un anillo fenólico que se va a hidroxilar, va a incorporar un OH y formar a la tirosina. La tirosina es el compuesto hidroxilado de la fenilalanina. Entonces, ahí tenemos que si
esta fenilalanina no se convierte en tirosina, da lugar a una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Otros derivados, ya hemos visto, el alfa-cetoglutarato nos forma al glutamato. El glutamato es quizás uno de los aminoácidos más importantes que nosotros tenemos y que formamos. El glutamato actúa como un aminoácido excitador. Es el principal aminoácido de los núcleos basales y el glutamato en algún momento se va a convertir en GABA. Y el GABA, que es producto del glutamato, es un neurotransmisor inhibidor. El juego entre glutamato y GABA es muy, muy fino porque muchos lugares donde se forma glutamato también se va a formar GABA. Entonces, el glutamato es un aminoácido que se va a formar por un intermediario del ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato, que es tan conocido en el ciclo de Krebs, forma el glutamato. El glutamato, vuelvo a decir, es un neurotransmisor, es un aminoácido de tipo ácido y es un compuesto que está muy relacionado cuando hay procesos de tipo encefalopatías convulsivantes o alteraciones metabólicas muy severas en el sistema nervioso central. El glutamato es tóxico si está en exceso. El glutamato se forma gracias a la enzima glutamato deshidrogenasa y ese proceso se llama aminación reductiva. La alanina y aspartato se forman por transaminación y la transaminación está dominada por una enzima que se llama transaminasas. No es una sola enzima la transaminasa, son muchísimas transaminasas, pero transaminasa significa retirar un compuesto amino de un aminoácido y convertir a ese aminoácido en un cetoácido. Aquí tenemos el ejemplo. Piruvato es un cetoácido, alfa-cetoglutarato es un cetoácido. El piruvato, gracias al aminoácido del glutamato, piruvato se convierte en alanina. Y el alfa-cetoglutarato se convierte en aspartato gracias a un aminoácido que le dona la alanina. El aminoácido que juega entre ellos o el grupo amino que juega entre ellos hace entonces que un cetoácido se convierta en un aminoácido. Piruvato en alanina y alfa-cetoglutarato en glutamato o aspartato. Las enzimas que van a participar, he dicho, no es una sola, son transaminasas, pero en este caso específico de la formación del glutamato o aspartato se llama transaminasa y el proceso se denomina transaminación del piruvato. El glutamato forma glutamina. El glutamato es un aminoácido ácido con un solo grupo nitrogenado, pero gracias a la enzima glutamina sintetasa va a formar a la glutamina y la glutamina es un aminoácido doblemente nitrogenado. Es en realidad una amida. La glutamina es una amida y la glutamina se forma a partir del glutamato. Nos interesa esta síntesis y la acción de la glutamina sintetasa puesto que la glutamina es el portador de grupos aminos que van a llegar al hígado, particularmente para que se dé lugar a la síntesis de la urea, el principal transportador de grupos nitrogenados en el cuerpo, desde diferentes sitios, específicamente desde el riñón hacia el hígado, es la glutamina. La glutamina se forma entonces a partir del glutamato. Cuando el glutamato adquiere un grupo nitrogenado extra, forma la glutamina y la enzima, vuelvo a decir, se llama glutamina sintetasa y el proceso se denomina aminación. Aminación del glutamato nos va a formar a la glutamina. Aquí tenemos entonces algunos aminoácidos no esenciales, cómo se van formando. Tenemos que la glucosa forma el 3-fosfoglicerato como parte de la glucólisis y aquí el 3-fosfoglicerato por un par de enzimas forma la serina forma la glicina, participa también la metionina y tenemos cisteína y el producto que nos interesa más que la cisteína es la homocisteína. Luego el ciclo de la glucólisis termina en piruvato, ingresa el ciclo de Krebs, tenemos el citrato, isocitrato, el alfa-cetoglutarato que nos va a formar glutamato, glutamato va a formar glutamina y también por un glutamato semialdehído van a formar por una enzima en realidad la prolina y la serina. Aquí un compuesto del ciclo de Krebs, el
oxalacetato va a formar aspartato y el aspartato va a formar la asparagina. Entonces, todo es un proceso muy relacionado en la síntesis de aminoácidos no esenciales. Participa, vuelvo a decir, la glucólisis, participa el ciclo de Krebs, participa la vía de la pentosa fosfato para formar a los diferentes aminoácidos no esenciales y enzimas específicas que hemos visto, como la enzima transaminasa, la enzima glutamina sintetasa, que son específicamente llamativas ellas porque van a formar a los productos que más nos importan. Aquí tenemos que los aminoácidos pueden ser glucogénicos o cetogénicos. Los glucogénicos son los 18 aminoácidos y los cetogénicos por excelencia son solamente dos, leucina y lisina. Sin embargo, hay algunos aminoácidos que pueden también ser cetogénicos y al mismo tiempo ser glucogénicos. Esos aminoácidos cetogénicos y glucogénicos lo constituyen el triptófano, leucina, isoleucina, y aquí habíamos dicho la leucina y lisina, la fenilalanina y la tirosina. Todos ellos son cetogénicos, van a formar acetoacetato, que es el cuerpo cetónico más importante y el primero que se forma a partir de acetilcoenzima, y estos son los cuerpos cetónicos. En cambio, los aminoácidos glucogénicos se van a incorporar ya sea al piruvato o se van a incorporar a diferentes intermediarios del ciclo de Krebs. Al alfa-cetoglutarato se incorpora el glutamato, la glutamina, histidina, prolina y arginina. Todos ellos forman alfa-cetoglutarato, que es básico en la información del ciclo de Krebs y en los intermediarios de este. La valina, metionina, treonina y succinato, la tirosina y la fenilalanina se convierten en fumarato, la asparagina y aspartato se convierten en oxalacetato, el oxalacetato sale de la mitocondria, se convierte en malato y en otro compuesto fosfonolpiruvato y luego nos da lugar a la glucosa. Al piruvato, que va a ingresar a ciclar, va a ingresar a formar acetilcoenzima y oxalacetato, se le adhieren diferentes aminoácidos que pierden su grupo nitrogenado y se convierten en piruvato, como es la alanina, glicina, cisteína, serina y treonina. Entonces, ahí tenemos los aminoácidos glucogénicos y los aminoácidos cetogénicos. Cetogénicos por excelencia son dos, leucina y lisina, pero pueden ser muchos más porque a la vez de ser glucogénicos son cetogénicos y los demás son glucogénicos específicos. Bien, los aminoácidos se los debe agrupar por familias para ver qué ocurre. Hemos dicho que muchos de ellos se forman 8 aminoácidos a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs y 2 aminoácidos a partir de aminoácidos no esenciales, o digo aminoácidos esenciales. Pero veamos cómo ocurre el metabolismo de estos aminoácidos y para que entender este proceso hay que clasificar en familias a los aminoácidos por la cantidad de carbonos que tienen. Entonces hay diferentes familias y tienen un rol diferente en el metabolismo. Tenemos primero una familia que tiene de 2 a 3 átomos de carbón y ahí está la alanina y la glicina. La alanina es convertida en piruvato por transaminación o el piruvato se convierte en alanina por transaminación. La alanina es un aminoácido muy simple. La alanina es el aminoácido que más velozmente se encuentra dirigiéndose desde el intestino hacia diferentes órganos. La glicina tiene un papel importante en el metabolismo. La glicina es el aminoácido más simple, pero la glicina se va a formar y se va a catalizar su formación a partir de un ion amonio, dióxido de carbono y tetrahidrofolato. Van a formar glicina en nuestro cuerpo. La glicina, vuelvo a decir, es el aminoácido más simple que existe. La glicina va a participar en la síntesis del colágeno, es uno de los aminoácidos más abundantes en el colágeno y la glicina va a tener un rol también en la formación del óxido nítrico, etcétera, etcétera, como también del grupo M. Para que se forme glicina es necesario que haya ion amonio, dióxido de carbono y tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. La serina produce piruvato e ion amonio en una reacción que está dada por una serina deshidratasa junto con la vitamina B6 o el fosfato epidioxal. La cisteína
La cisteína tiene dos roles importantes. Primero, que se convierte a piruvato, y la cisteína lo segundo, que nos va a dar lugar a la homocisteína, un derivado también de la metionina, conjuntamente con ella. Y vuelvo a decir, la homocisteína va a servir como un marcador biológico para diferentes enfermedades. Otra familia, familias B, ya tienen cuatro grupos de carbonos, tienen 4 carbonos, y ahí tenemos el aspartato y la asparagina. El aspartato por transaminación forma oxalacetato, y en el hígado su grupo amino va a dar lugar a que vaya a participar en el ciclo de la urea en forma insistente, y sus esqueletos de carbono van a formar al fumarato como intermediario del ciclo de Krebs. La asparagina es hidrolizada para formar aspartato y también para liberar ion amonio. No se olviden que la fuente de los nitrógenos son los aminoácidos, y los grupos nitrogenados pueden ser amonio, amoníaco o grupos NH2, NH1. Familias con 5 carbonos. Tenemos a la glutamina y a la arginina. La glutamina es hidrolizada para formar ion amonio. El ion amonio es importantísimo. El exceso de ion amonio o amoníaco o eh, eh, ion amonio como tal nos da lugar a que haya muchas veces encefalopatías amoniacales por el exceso, y la persona se vea extraordinariamente cansada, agotada, sin fuerza, sin actividad muscular, etc. La arginina es catalizada por la arginasa para formar urea y ornitina, y es convertida en alfa-cetoglutarato. Tenemos otros aminoácidos con 5 carbonos, la prolina, que por descarboxilación forma el alfa-cetoglutarato, y la histidina por una liasa elimina su amonio y forma uroconato para ser un compuesto iminoglutamato. Las familias con 4 carbonos y esenciales tenemos a la treonina, que por deshidratación se convierte en alfa-cetoglutarato y luego en propionil-coenzima por descarboxilación. La metionina es convertida en S-adenosilmetionina, quien es donante de grupos metilos, con lo que se convierte en S-adenosil-homocisteína. La homocisteína interviene en 2 metabolismos y forma cisteína, y nuevamente metionina es un marcador biológico de enfermedades. Familia con cadenas largas de carbonos, tenemos la valina, es convertido secuencialmente en propionil-coenzima A, y propionil-coenzima se va a incorporar a succinil-coenzima A. Isoleucina es convertida a alfa-cetometil valerato por transaminación, y luego acetil-coenzima A más propionil-coenzima A. La leucina, por transaminación y descarboxilación, forma hidroximetilglutarilcoenzima A, y por eso se lo considera cetogénico, porque va a formar al HMG coenzima A. Los metabolitos de la valina, leucina y isoleucina causan la enfermedad de orinar con olor a maple, que es una planta, un árbol que exclusivamente del Canadá, del norte de Norteamérica. En todo el sector hay maple, y las personas en su alteración metabólica de la valina leucina tienden a orinar con un olor a la miel de maple, un olor fuerte, por la deficiencia de la cadena beta-cetoácido de una deshidrogenasa respectiva. La familia con aminoácidos con cadenas aromáticas, la fenilalanina es convertida en tirosina en el hígado gracias a la fenilalanina hidroxilasa. Hemos dicho que la ausencia de fenilalanina hidroxilasa da lugar a una enfermedad que se llama fenilcetonuria. La tirosina es convertida después de varios pasos en fumarato, que es glucogénico, y acetoacetato, que es cetogénico, y la tirosina va a ir a formar las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adelanina, va a formar también a la hormona tiroidea y va a formar a pigmentos. Familia con cetoadipatos, el triptófano es convertido a alanina y luego acetilcoenzima A. El triptófano, por medio de su metabolito amino carbinoximuconato, puede convertirse en NAT. Esta es la parte importante del triptófano. El triptófano puede sustituir a este producto de las vitaminas. El NAT es un derivado o un producto de las vitaminas que va a participar en reacciones de deshidrogenación. Se llama nicotinamida adenindinucleótido,
pero cuando la persona tiene carencia de la vitamina niacina, el triptófano en el cuerpo se encarga de formar NAD. No puede faltar NAD para las reacciones de deshidrogenación. Entonces, gracias a un semialdehído, puede convertirse en NAD. Amino, carboximuconato semialdehído se convierte en NAD. La lisina forma un compuesto sacharopina para luego convertirse en un cetoadipato. Los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos son aquellos que se pueden convertir en glucosa, hemos dicho que son 18, y los cetogénicos por excelencia, lisina y leucina, y otros son de ambos tipos, glucogénicos y cetogénicos. Existen defectos o errores del metabolismo de los aminoácidos y llevan a enfermedades muy raras. Es muy complicado y muy complejo determinar este tipo de enfermedades. A veces se sospecha exclusivamente por una debilidad muscular, una ausencia de de tensión muscular adecuada y empiezan a hacerse biopsias y estudios para determinar si hay alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos que se diagnostican habitualmente en los primeros meses de la vida. Son enfermedades muy raras, pero que se pueden encontrar y se encuentran niveles de estos aminoácidos o sus productos elevados en orina. El dato más relevante es que hay mucha cantidad, hay una aminoaciduria, hay mucha cantidad de aminoácidos en orina y se empieza a investigar cuál es el aminoácido que está predominante en orina, porque no debería haber una aminoaciduria, no deberían eliminarse aminoácidos por orina o muy poca cantidad, y cuando excede eso empieza la investigación para determinar si hay enfermedades relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos. Se descubren, he dicho, en la lactancia, son a menudo irreversibles y causan daño cerebral. El tratamiento consiste en dar dietas bajas del aminoácido cuyo metabolismo está defectuoso. Una vez que se hace el diagnóstico de cuál es el aminoácido que está en abundancia y está produciendo un trastorno metabólico, se suprime ese aminoácido y puede que la persona pueda vivir adecuadamente. Es muy complicado, no es tan fácil manejar los errores del metabolismo de los aminoácidos, son enfermedades extraordinariamente raras. La más común de ellas, sin embargo, es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria se presenta en uno de 10.000 pacientes y es debido al déficit de la fenilalanina hidroxilasa. La fenilcetonuria se descubre porque en la orina hay una gran cantidad de un cuerpo cetónico que se llama fenilcetonuria, derivado de la fenilalanina. La alcaptonuria es una enfermedad muy difícil de identificar y es debido a un déficit de la homogentizato dioxigenasa. Y las tirosinemias, por déficit de tirosina hidroxilasa, son tirosinemias de tipo 1 y tirosinemias de tipo 2, donde la tirosina no sigue su camino para formar los compuestos a los que está programado, como son las catecolaminas, la hormona tiroidea, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí decimos, dentro del metabolismo de los aminoácidos, que los aminoácidos pueden convertirse en cetoácidos, como la isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, y pueden formar cetoácidos que van a ir generalmente a terminar en los cuerpos cetónicos. Los aminoácidos también experimentan transaminación, desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Ahí tenemos los diferentes grupos de aminoácidos y cómo se van a ir convirtiendo, unos en intermediarios del ciclo de Krebs y otros en cuerpos cetónicos. Bien, aquí quedamos, nos vemos el jueves y vamos a ver procesos que siguen los aminoácidos para formar la urea y el ciclo de la urea como tal. Bien, que tenga un buen día. Hasta más tarde. Adiós. Pero, doctor, gracias. Gracias, doctor. Recording stop.